si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esté cómodo, por favor. Saludo a la amada Iglesia del Señor. Primeramente agradecido con el Señor por permitirme ser el portador de su palabra esta noche y dándole la bienvenida a cada uno de los hermanos, a los amigos presentes, a los niños. El Señor les bendiga. Han encontrado el mejor lugar para estar en esta hora, y qué mejor que oír palabra del Señor. Amén. El tema de este servicio es, si pueden divisar en el tablero, regrésanos a ti. Y en primera instancia, cuando se nos recuerda esta palabra, regrésanos, pensamos que el mensaje va dirigido hacia las personas que ya no están con nosotros. Y en cierto punto esa palabra tiene un poco de verdad, porque el regreso hace referencia a alguien que ya no se encuentra en un lugar. Sin embargo, el Señor me ha inquietado constantemente en estos días, en estas semanas, y le preguntaba si el regreso era netamente para los que ya no se encuentran. Y curiosamente me respondía con este versículo, enseñándome que el regreso no es solo para los que ya no están, sino también para nosotros quienes ya estamos. Amén. Pero les iré explicando a medida que avanzo el porqué de esta situación. Bien, en este versículo encontramos un apartado muy importante, y es el de la frase niéguese a sí mismo. Y analizando en el Señor, me surgía la inquietud constantemente al transcurso de los días, investigaba e incluso conversaba con algunos hermanos preguntándoles sobre su versión, porque les preguntaba ¿qué creen que lleva al ser humano a alejarse de Cristo? Porque aquí quiero que usted me acompañe y resuelva conmigo esta inquietud. ¿Jesucristo es Dios? Amén. No los noto convencidos. ¿Jesucristo es Dios? Amén. ¿Y Dios es todopoderoso? Amén. ¿Y Dios puede resolver problemas? Sí. ¿Y sanar enfermedades? Sí. ¿Y dar libertad? Sí. Bien, esa premisa la tenemos muy clara. Pero entonces, ¿por qué buscamos a Cristo como último recurso? Si Él nos puede solucionar cualquier novedad, cualquier inquietud o cualquier situación en la que enfrentamos, pero nosotros buscamos a Cristo como última instancia. Y me surgía esa inquietud porque escuchaba, y si bien es cierto que el Señor permite que se alejen de Él, porque Él no obliga a nadie a alejarse de Él, y también estaban las situaciones del mundo, porque decimos que los problemas llevan a una persona a alejarse de Cristo, lleva las enfermedades o llevan diferentes situaciones a alejarse de Él. Pero aún así me inquietaba, porque yo he visto a muchas personas que si hablamos de problemas, los he visto en la escasez y aún así siguen adorando a Cristo. He visto personas que aún estando enfermas o lisiadas, siguen adorando a Cristo. He visto personas que en problemas que cualquiera de nosotros no podría soportar, ellos siguen adorando a Cristo. Y me surgía esa inquietud porque en mí conversaba y decía, no puede ser que un problema nos lleve a alejarnos de Cristo. Porque la premisa es sencilla: en Cristo tenemos todo, en Cristo tenemos la vida, en Cristo tenemos la salvación, en Cristo tenemos consuelo, en Cristo tenemos absolutamente todo. Pero entonces, ¿por qué nos alejamos? Y el Señor me inquietaba constantemente con el apartado de negarse a sí mismo. Y quiero definirles este concepto, porque el concepto del yo no solo se estudia desde la palabra cristiana, sino que también se estudia desde el aspecto de la psicología. Y de eso me he encargado de estudiar durante varios semestres. Y el yo, para que lo tengamos en cuenta, es un aspecto de la conciencia del ser humano que se compone de las situaciones que nos rodean en el mundo. Es decir, en palabras coloquiales, es la conciencia del ser humano. Y esa conciencia, bien lo dice en la palabra, se alimenta muchas veces de los sueños, de los anhelos, de los deseos y de todas las situaciones que uno tiene como ser humano. Pero yo le aseguro que todos esos deseos, anhelos y sueños que usted pone alimentados por el mundo están muy lejos de la voluntad de Dios. Y este concepto del yo me inquietaba porque el yo se compone de tres situaciones muy importantes.
La primera situación es que el yo quiere controlar todo, ¿sí? Y en el ser humano es muy común creer, cuando no tenemos a Cristo, que tenemos el control de todas las cosas, ¿sí? Porque los problemas mayormente surgen por la idea y la necesidad de control del ser humano. Les explico. Cuando pasa alguna situación de forma imprevista, el ser humano se desconcierta, se preocupa, se estresa, incluso llegando a temas como la ansiedad o la depresión, por temas que no controla. Y este aspecto del yo es muy complejo, porque si bien dice la palabra que es necesario que el ser humano nazca 2 veces, comprendemos que el morir es sumergirnos en las aguas y salir de las aguas bautismales es dar paso a la nueva criatura. Se comprende que morir y negarse a sí mismo es un proceso que se da todos los días. Les explico el por qué. Constantemente todos tenemos la sensación y necesidad de controlar las cosas, porque si algo se nos sale de las manos, inmediatamente nos preocupa. Si tengo que hacer una diligencia y el clima empieza a llover, me estreso. Si tengo que ir de un punto a otro y no consigo transporte, empieza el estrés a hacer mella en el corazón y me empieza a ganar la emoción y los sentimientos, dando paso posteriormente a la ira en ocasiones, con la que mucha gente, incluso nosotros hermanos, muchas veces lastimamos a nuestras personas. Y esa situación de control la iremos ahondando, porque el Señor no solo nos da espíritu de dominio propio, sino que también nos enseña a depender de Él y a entender que las cosas están en control total de Él. El segundo aspecto que tiene el yo es que la persona vive para sí misma y para sus propios intereses. ¿A qué voy con esto? Los contextualizo un poco. Recientemente, este semestre, tuve la bendición, porque para mí fue una bendición, de dictar un programa de habilidades para la vida en adolescentes y jóvenes en el colegio del Atanasio Girardot. Y estando allí, le preguntaba a los jóvenes, porque curiosamente a mí me gusta cuestionar todo. El Señor me ha permitido yo antes lo veía como una falencia, pero ahora lo veo como algo muy bueno, porque cuestionar todo y preguntarme las cosas me lleva a querer aprender más, y el aprendizaje, ciertamente al final del aprendizaje, me lleva a conocer más a Cristo. Amén. Y le preguntaba a los jóvenes y a los adolescentes qué querían ellos para sus días. Mis hermanos, estamos en un mundo que no ataca de manera fuerte a las personas, los ataca de manera silenciosa. Primeramente implantándoles ideas en la cabeza que llevan a los deseos del ser humano y a la destrucción de sí mismo. Porque los jóvenes me decían, yo quiero ser millonario, y otros decían, yo quiero viajar por el mundo. Pero explorando un poco en las personalidades de ellos, ninguno decía, yo quiero encontrar algo más que fuese algo superficial. Y es preocupante porque muchas veces nosotros nos preocupamos por ello. No estoy diciendo que el trabajo no fuese bueno, porque es bueno, porque el que no trabaja no come, dice la Escritura. Pero el exceso en ese deseo es lo que lleva al mal camino. Amén. Que posteriormente da hacia la avaricia, y la avaricia, como uno de los mayores excesos, no trae nada bueno para el ser humano. Y se enfrascan en un mundo que les propone una realidad que busca satisfacer los deseos mundanos de una forma presurosa, de una forma rápida. Porque los jóvenes hoy en día creen que si a los 20 años no tienen una moto o un carro, simplemente están perdidos y vinieron al mundo a ser inútiles. Y mis hermanos, yo genuinamente creo que eso no solo está afectando a los jóvenes del mundo, sino que en ocasiones también a los de nuestra congregación. Porque anhelar las cosas del mundo y las cosas superficiales nos alejan del propósito de Cristo. Amén. Y nosotros tenemos que generar esa necesidad y esa dependencia hacia Cristo.
Porque negarnos a nosotros, a nuestros deseos todos los días, nos conduce a necesitar a Cristo todos los días. Por ende, el que se niegue a sí mismo todos los días va a sentir ese anhelo, esa necesidad de seguir a Cristo, esa necesidad de conocerlo, de profundizar en sus escrituras, de comprender su palabra, de aprender de Él. Y el Señor constantemente me inquietaba en esos aspectos y me permite conocer dos historias de las Escrituras. Y yo tengo la particularidad de que yo comprendo y conozco que hay testimonios muy hermosos en el Señor. Y a mí me fascina escuchar historias del Señor, porque me llena. Y creo que no solo a mí, yo creo que usted en algún punto de su vida ha escuchado un testimonio que lo ha movido allá en su interior y que lo ha acercado a Cristo, y le gusta escuchar cuando las experiencias de Cristo pasan y le gusta escuchar del Señor. Pero yo tengo la particularidad de que yo le decía al Señor que yo no solo quería escuchar sus experiencias, sino que quería vivirlas. Yo quería vivir en el Señor, quería conocerlo, quería ver su santa voluntad. Y el Señor tiene la hermosa particularidad de que puede hacer que las cosas sucedan en un instante, amén. Pero Él permite que pasen ciertos aspectos para que usted comprenda la magnitud del mensaje de este Evangelio. Y para morir al yo, porque ya conocemos que debemos morir al yo para acercarnos más a Cristo. Pero si usted se pregunta, ¿cómo muero al yo? ¿Cómo muero a los aspectos? ¿Cómo muero a vivir para mí mismo? ¿Cómo muero a la sensación de control? ¿Y cómo muero a todas esas conductas que me quedaron a mí, pero que yo normalizo? Porque mi hermano, le tengo una noticia. Todas esas conductas que usted en ocasiones repite, que dice, se me salió el viejo hombre, son conductas que quedan arraigadas en usted, pero que usted normaliza y no las cambia, porque para usted es normal, porque existe una justificación en el ser humano. Entonces, si yo trato a alguien de esta manera, digo que es porque así me enseñaron a mí, porque yo vengo desde mi casa con esa crianza. Y yo le aseguro, porque lo estudio, sí tiene que ver mucho cómo se crían a los hijos con la persona que se convierte, pero no es un justificante para las decisiones que usted tome en el futuro. Amén. Y menos cuando usted ha conocido a Cristo. Amén. Porque el conocer a Cristo no es solo venir, cantar lo más bonito y leer un salmo de vez en cuando. Conocer a Cristo va mucho más allá, porque conocer a Cristo no es solo adorarle por emoción, y es el error que muchas personas cometen, porque en su cerebro, como ser humano, existe algo llamado las cajas de recompensa. Las cajas de recompensa son algo que funciona cuando usted recibe algo que le agrada, usted quiere recibir más, y más, y más, y más, hasta que llega un punto en donde ya no siente absolutamente nada y necesita algo mucho más fuerte. ¿A qué emulo con esto? El consumo de drogas funciona así, porque tú ves, y este semestre tuve también la oportunidad de trabajar con un grupo así en un hospital psiquiátrico, y me contaban que empezaban con cigarrillo y ya cuando el cigarrillo no les servía iban hacia una droga más fuerte y constantemente iba así. La emoción funciona igual, porque pasa, y lo asemejo al primer amor en Jesucristo. Cuando llegamos al primer amor, todo es muy hermoso, todos queremos recoger sillas y hacer aseo y cantarle al Señor y queremos estar en su presencia todos los días, pero a medida que pasa el tiempo, llega un punto en donde si usted no siente emoción en un culto, no vuelve, y eso es muy peligroso. La Biblia dice que si hallares miel, come la que te basta, no sea que comiendo más te hastíes, porque eso puede pasar en la presencia del Señor. Y llega un punto en donde las personas buscan a Cristo por emoción o como una respuesta última ante una situación muy difícil.
Y yo quiero que usted en esta noche se vaya pensando y afirmando en su mente que usted no tiene que buscar a Cristo en solo momentos difíciles, sino que tiene que buscarlo constantemente, todos los días, anhelar estar en su presencia, todos los días buscar estar con el Señor, todos los días conversar con Él, todos los días acercarse más a Él, no por lo que le provoque, no por lo que le genere, es por lo que ya hizo con usted. Porque usted estaba también perdido en esa sensación de control, usted estaba también perdido allá en el mundo, en delitos y pecados. Dice la Escritura que estábamos muertos. Amén, gloria a Dios. Y Él nos dio vida. Y entonces, si nos dio vida, ¿por qué solo lo buscamos específicamente en momentos aparte? Jesucristo es nuestro oxígeno. Y si yo dejara de respirar por 2 minutos, si no me desmayo, me muero. ¿Y por qué no sentimos ese mismo anhelo con Cristo? ¿Por qué sentimos ese mismo anhelo con las cosas que están allá afuera? Cuando no debería ser así. Y el Señor me permitía conocer su palabra, 2 textos que me encantan porque están ubicados en los evangelios. Y en los evangelios tiene la particularidad de que si usted los estudia a profundidad, cuentan las mismas historias pero con detalles distintos, que funcionan como si fueran rompecabezas. Y si usted logra armar todas las piezas, tiene respuesta a todo lo que usted necesita. Y quiero que nos ubiquemos en San Juan, en el capítulo número 6, para que nos contextualicemos un poco. El texto tiene un título que dice Alimentación de los 5,000, que si usted lo estudia más a profundidad, dice que fueron más de 5,000, porque dice que alimentó 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces el Señor alimentó una gran cantidad. Y las Escrituras me relatan, y quiero que nos fijemos en los detalles, porque el Señor es un Dios que tiene detalles muy pequeños que a veces no notamos, que tienen un impacto muy grande en la vida de nosotros. Amén. Dice el Señor que se dirigía hacia un lugar desértico. Escucha esto primero. Iba hacia un lugar desértico y dice que vio una multitud que le seguía, y esta multitud, dice la Escritura, que era como ovejas que sufrían por no tener pastor. Y quiero que usted y yo nos ubiquemos cronológicamente en esa instancia, porque a mí me gusta leer la Escritura, pero también me gusta imaginar que estoy en el lugar, ¿sí? Y quiero que usted se imagine como uno de los del rebaño, porque prácticamente era un rebaño buscando a su buen pastor. Y dice el Señor que en primera instancia, en ese lugar desértico, les brinda alimento espiritual, porque les empieza a hablar de la Escritura y de la palabra y del Evangelio, y los empieza a moldear y los alimenta, que es lo que hizo con nosotros, porque nosotros llegamos al Señor y empezamos a escucharlo, y a nosotros no nos convenció ningún ser humano, a nosotros nos convenció el Dios Todopoderoso. Amén. Y dice la Escritura que se acercan los discípulos, y yo me imagino a los discípulos viendo toda la cantidad de gente diciéndole al Señor: ¿y cómo nos vamos a alimentar? ¿Cómo hacemos? Porque dice la Escritura en el versículo número 5 que Jesús vio una gran multitud y le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y yo me imagino siendo Felipe diciendo en mi cabeza: Señor, pero si usted sana enfermos, usted viene a levantar muertos, usted viene de hacer milagros incomprensibles, ¿cómo me preguntas a mí si yo soy un ser humano? Pero la respuesta a eso viene en el versículo siguiente, porque dice el Señor: pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahí se rompe la sensación de control del ser humano. Todo lo que usted hace tiene un propósito que ya viene instaurado por Dios. Usted ya no es usted. Dijo el apóstol Pablo: no vivo yo, Cristo vive en mí. Entienda que usted tiene que morir y dejar esa sensación de control, porque usted le está dejando sus planes, sus instrucciones, sus sueños, sus anhelos, todo en manos de Cristo. Y en ocasiones Cristo tiene que derrumbar eso porque está lejos de su propósito.
Y me pasó reciente, bueno, ya va un año, gracias a Dios, en el punto en donde supe que no tenía control de absolutamente nada, fue cuando estuve en una camilla y no me podía levantar, no podía caminar, duré 2 meses sin caminar y gracias a Dios mi madre me cuidaba, me ayudaba, me engordó, porque así son las mamás, gloria a Dios por eso. Y llegó un punto en donde yo ya no podía hacer absolutamente nada. No me podía mover por mí mismo, no podía valerme por mí mismo. Y la sensación de control fue disminuyendo hasta el punto de decir: Señor, usted haga con mi vida como guste. Si vuelvo a caminar o no vuelvo a caminar, si vuelvo a hablar de usted, no vuelvo a hablar de usted, haga como usted desee. Y a día de hoy me doy cuenta que el Señor ha sido muy bueno con eso. Porque yo ya no tengo el control de absolutamente nada y no tienen ni idea cómo me tranquiliza eso, porque yo ya no me preocupo. Ya entiendo el concepto de si Dios decide, así se hará, y si no, está bien también, porque Dios hizo tanto lo bueno como lo malo. Dice la Escritura ya en Eclesiastés. Y si usted lo lee y comprende, el Señor es bueno con absolutamente todo lo que Él permite. Y posteriormente dice la Escritura que el Señor los pasa del punto desértico a un lugar donde había mucha hierba. ¿Sí? Si usted lee allí en el versículo número 10, dice: Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar. Y lo leíamos al principio: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y es porque Él comprende que usted viene de un mundo turbado, de un mundo que va de cabeza al precipicio, de un mundo que a usted no le está brindando absolutamente nada, y simplemente le dice: venga a mí y descanse. Nos está brindando un lugar de reposo, y allá en el lugar de reposo, en el lugar de la hierba, da alimento a todos, absolutamente todos. Y viene después la historia con la que se complementa, que el título dice: Jesús caminó sobre las aguas. Y a mí me fascina esta historia por el contexto que tiene, porque viene de alimentar a más de 5,000 personas y les dice a los discípulos que se monten en una barca. Y en este punto me surgía la inquietud y el porqué del Señor, por qué alimentó 5,000 y después les dijo que se fueran, y además de eso había sobrado tanta cantidad para 12 cestas. Pero la Escritura es muy sensata cuando dice que a fin de que nada de esto se desperdiciara. Y ya estaban todos saciados. Y entra la segunda parte del yo, cuando les dije que el yo pretendía vivir por sí mismo. El Espíritu Santo cambia esto, porque usted ya no vive para usted mismo. Usted vive para Cristo, y Cristo lo utiliza a usted para que lleve la palabra a las demás personas. Y tuve una experiencia maravillosa este semestre, porque estaba en el hospital psiquiátrico, esa era una conferencia sobre prevención de recaídas en el consumo, y mi uniforme no tiene mangas largas, entonces se veían mis cicatrices. Y se me acerca una muchacha de 12 años, porque allá, créanme que usted ve personas, tuve la oportunidad de ver niños, incluso allá en situación de consumo, internados por el consumo excesivo. Y se me acerca y me dice: ¿tienen cicatrices iguales a las mías? Y honestamente me quebró al punto que yo tuve que decirle a mis compañeras que continuaran con la clase. Me senté un momento a tomar un respiro y yo no podía creer lo bueno que había sido Dios conmigo. Amén, gloria a Dios. Porque si bien la situación de consumo desencadena muchas enfermedades mentales, que las dos más comunes que se dan son la ansiedad y la depresión, también había personas con esquizofrenia, con trastornos bipolares y con demás cosas. Y yo decía: el Señor ha sido bueno conmigo. Porque cuando caí en cuenta, me senté con la muchacha a conversar con ella,
había tenido una situación de consumo compleja. Su madre había muerto a los 8 años, su padre la abandonó, quedó en condición de calle y se refugió en el consumo. Y me decía, tienes las mismas cicatrices que yo. Y honestamente me remontó al momento en donde conocí al Señor. Recuerdo muy bien esa noche porque me encontraba en mi habitación. Tenía ya diagnosticadas 2 enfermedades mentales, mal contados 3 intentos de suicidio, cortes por todo el cuerpo, no había cicatrizado y cubierto de laceraciones y de sangre. No conocía absolutamente nada de Dios. Pero esa noche, después de tener una conversación con mi madre, yo le dije, es el último diciembre que paso contigo. Y yo nunca vi o nunca presencié tanto dolor como ver a mi madre en ese momento sin saber qué podía hacer. Porque las mamás siempre buscan preocuparse por sus hijos, ayudarles y que estén bien. Y yo decirle eso a mi mamá fue como si le hubieran disparado, como decirle algo que lo hubiera matado. Y en esa noche todos se acostaron a dormir. Yo no podía dormir porque tenía insomnio, tenía pesadillas nocturnas. Y en esa noche, usted lo crea o no, yo levanté mis manos. No sabía si podía decirle Señor, no conocía absolutamente nada de Él. Y levanté mis manos en esa noche y sentí como si algo me quemara, porque ya no me quemaban las heridas físicamente. Me quemaba algo en mi interior, me quemaba algo porque a día de hoy lo conozco y yo sé que Él estaba conmigo en esa noche, yo sé que Él escuchó esas palabras y yo sé que Él simplemente dijo, tú no, tú vienes conmigo porque tu vida va a ser mía. Y en esa noche el Señor reclamó mi vida y me dijo, ven a mí. Y en esa noche, posteriormente, no conocía esta congregación todavía. El Señor me permitió llegar. Llegué de un lugar desértico y me puso en un lugar donde había hierbas y empecé a recibir su palabra. ¿Sí? Yo no recibí remán ni nadie me enseñó de la escritura, simplemente llegué porque tenía fe de que Él me podía ayudar y Él me convenció de que fue así. Y hasta el día de hoy me ha convencido todos los días de que Él está conmigo y de que su palabra me ha moldeado y de que lo puedo ver en cada lugar al que voy. Y se cambió la sensación de control, se cambió la idea de vivir para mí mismo, porque en ese momento, cuando estaba con la muchacha, tuve que parar de dar la clase sobre prevención de recaídas. La detuve por completo. Y ya no íbamos a hablar de prevención de recaídas. Íbamos a hablar de aquel que prevé toda recaída en ese momento. Íbamos a hablar del Dios Todopoderoso que me había salvado a mí para ponerme como testimonio en ese lugar, a fin de que ellos también escucharan la palabra de Dios, a fin de que ellos también conocieran a Dios, que era como un bálsamo que llegaba en el momento justo, porque Dios es tan maravilloso que no llega tarde, no llega antes, sino que llega en el momento justo para salvar al ser humano. Amén. Denle una alabanza a nuestro Dios. Y en esta tarde, yo honestamente no sé si ya culminaron con el proceso de recaídas, pero la palabra quedó sembrada. Se les predicó la palabra. Y el Señor en su debido tiempo, si así Él lo desea, lo hará florecer, o si no, se continuarán, pero habrá un punto en donde eso les hará remordimiento en el corazón. Y créame que lo que usted predica, lo que usted habla del Señor, háblelo con el corazón, porque usted no sabe cuántas vidas ha ayudado cuando usted habla del Señor. Porque usted puede saber lo que dijo, pero no lo que el otro escuchó. Usted no sabe qué necesitaba la otra persona cuando usted empezó a hablar de Dios. Entonces los incito a que ustedes hablen constantemente del Señor. No se avergüence en ningún momento, porque no se tiene que avergonzar de este maravilloso evangelio. Usted tiene que vivir alegre porque usted estaba muerto en delitos y pecados, y aquel evangelio entró a su vida, lo moldeó y tuvo que romperlo, porque el evangelio quebranta absolutamente todo, coyunturas, los huesos, rompe absolutamente todo, penetra hasta lo más profundo del ser humano y allí lo levanta para que sea testimonio de que hay un Dios vivo, de que hay un Dios que salva, de que hay un Dios
estando los discípulos en la barca, y dice el Señor que soplaba, dice la Escritura, que los vientos soplaban constantemente de un lado para otro y que la barca se movía, y obviamente tú te pones en este momento en los zapatos de los discípulos y estás en una barca pensando que te vas a hundir. Y dice que se acercó el Señor allá en San Mateo, si podemos poner San Mateo, justo en el capítulo número 14, en el versículo número 22, empieza a hablar sobre la historia de que Jesús anda sobre el mar. Pero dice en el versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y quiero que nos detengamos un poco en este momento, porque la cuarta vigilia de la noche hace referencia a la hora de las 3, entre las 3 y 6 de la mañana. Y es muy común escuchar a la gente decir que cuando más oscuro es porque pronto va a amanecer. Bueno, ese aspecto desde la ciencia no es muy cierto que digamos, porque la hora más oscura se conoce como la medianoche solar, que es cuando el sol está haciendo una especie de sombra en la Tierra. Pero si lo analizamos desde la parte filosófica, hace referencia a que justo en el momento más oscuro de los problemas de la persona, pronto va a amanecer. Y en el contexto del mundo, el pronto va a amanecer hace referencia a que pronto va a haber una solución. Pero para nosotros hace referencia a lo que vivieron los discípulos en este punto. Nosotros, nuestro amanecer es Cristo. Amén, gloria a Dios. Cuando más oscuro es la situación para nosotros, Cristo en ese momento nos va a salvar. Y déjeme contextualizarle por qué le digo esto. Porque esta historia me encanta, no solo por lo que representa, sino porque a mí me encanta leer sobre Pedro. Porque Pedro, cuando no conocía yo el Evangelio, lo conocía como el que negó al Señor. Y en muchas ocasiones se encasilla en eso, pero Pedro es algo mucho más allá. Y siempre analizando a Pedro se caracterizó por su impulsividad. Y en este caso no dejó perder la oportunidad, porque dice las Escrituras que el Señor se acercaba a ellos y ellos, en su instancia mental de problemas, de situaciones complejas, pensaron que era un fantasma. Viniendo de ver cómo alimentaban a más de 5,000 personas, de ver los milagros de Jesús y de ver todas las situaciones que habían vivido con Él, pensaron que era un fantasma. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Le atribuimos causas sobrenaturales a algo que no entendemos, sin saber que es el Señor obrando en nuestras vidas. Porque en nosotros, los seres humanos, funcionan los mal llamados atajos mentales. Y los atajos mentales, desde el aspecto psicológico, definen la capacidad del cerebro para buscar una respuesta rápida. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted cuánto es 4 por 4, usted me va a decir rápidamente que es 16. 8. Usted no empieza 4 por 1, 4 por 2, 8, no. Porque usted busca dar soluciones rápidas. Y eso es uno de los mayores peligros de nuestra sociedad hoy en día. Mi hermano, con esto no le digo la tecnología es mala, no la use. No, es muy buena, nos ha permitido soluciones. Pero mal usada es perjudicial para el ser humano. Porque usted llega a entender y llega a preocuparse a decir, si no hay una solución al problema que me resuelva la inteligencia artificial, entonces no la sé. Si yo no lo veo en las redes sociales o en el internet, no existe. Mi hermano, yo lo insto a que salga y se dé cuenta que hay un mundo más allá de la tecnología. A que utilice su cerebro y se nutra, escudriñe. Les aseguro, he leído cualquier cantidad de libros y les aseguro que el mejor libro para leer es la Biblia. Porque desde la psicología he tenido que leer soluciones y terapias para absolutamente todo. Y honestamente hay días que cuando tengo un paciente
quiero saber cómo le dicto algo, cómo le enseño algo, simplemente digo, Señor, no voy a leer paciencia, por favor deme su respuesta en su palabra. Y ha salido mejor esas sesiones de terapia cuando voy acompañado con Dios que cuando me confío en la propia ciencia. Y no le digo con esto que esté mal, sino que si usted quiere instruirse en conocimiento, instrúyase en el Señor, porque Él le brinda el verdadero conocimiento. Amén. Y en ese punto de los atajos mentales se acercaba al Señor y Pedro lo mira y le dice, Señor, si eres tú, ordena, porque le dice, ordena, manda, que descienda. Y el Señor le dice, ven. Y así funciona la vida cristiana, porque el Señor no nos dice de manera presurosa, nos incita como todo un caballero que es a que usted tome la decisión, porque Él no lo va a obligar a seguirlo. Él le dice, venga. Y Pedro cuenta en las Escrituras que desciende y anda. Pedro camina sobre las aguas y hace referencia a lo que vivimos nosotros como cristianos todos los días, porque todos los días vivimos en ese camino cristiano en donde tenemos que andar con cuidado y precaución de no hundirnos. Pero ¿cómo vienen esas intensas señales de perdición? Porque la Escritura dice que Pedro miró hacia los lados y vio la tempestad, como nosotros cuando miramos los problemas. Pedro no sostuvo su mirada en el Señor, y en ocasiones nosotros tampoco la sostenemos, porque buscamos soluciones en cosas rápidas. Si estuviéramos ahí y nos estuviéramos hundiendo, yo creo que lo primero que haríamos sería buscar la canoa para agarrarnos, pero ninguno miraría al Señor primeramente. Y Pedro empieza a hundirse y el Señor extiende su santa mano poderosa, lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esa palabra siempre me quiebra, porque no es que no tuviera fe para ir, sino que se dejó consumir de la duda, y la duda lo llevó a hundirse, y la duda nos lleva a hundirnos a nosotros constantemente, porque tenemos al Dios Todopoderoso y aún así estamos dudando de Él, porque sabemos lo que Él es capaz de hacer, porque yo les aseguro que más del 90% de los que estamos aquí presentes hemos visto cómo actúa el Señor. Y no solo visto, lo hemos escuchado, y además de eso lo hemos vivido, porque estar aquí no es más que la muestra más clara de la existencia del Señor en nuestras vidas, porque Él nos ha traído a este lugar, no solo para adorarle, sino para que usted se construya y que el Evangelio lo moldee y que el Evangelio lo cambie, para que usted sea nueva criatura y acercarse más a esa divina salvación y estar allá algún día con el Señor. Y esa es la prueba más clara que usted tiene de que la existencia del Señor es verídica. Y aún así usted sigue dudando. Y es complejo porque para morir al yo todos los días tiene que morir también esa duda. Y quiero que se ponga sobre sus pies. Quiero invitarlo a que realice un ejercicio conmigo. Yo quiero que allí donde usted está, usted cierre sus ojos un momento. Por favor, ya hemos imaginado cómo estábamos allá en la alimentación de los 5,000, ya hemos imaginado cómo estábamos allá en la barca, pero ahora quiero que usted cierre sus ojos un momento y recuerde el momento en donde el Señor fue por usted. Allá en el lugar donde usted se encontraba. Yo no sé dónde se encontraba usted. Yo recuerdo que mi primera enseñanza, la primera que escuché, fue cuando Elías reparó el altar y el fuego del Señor descendió y consumió incluso las rocas. Yo ese día llegué a mi casa y tenía un armario, lo rompí, hice una mesa que ponía la mano en la mesa y se la diaba porque quedó mal hecha, y ahí ponía la palabra del Señor. Y yo recuerdo que
escondía debajo de la mesa y le decía al Señor: Señor, yo sé que tú puedes hacer como hiciste con Elías, y yo sé que tú puedes hacer que el fuego descienda, y yo hoy soy el sacrificio porque tengo que morir a mí mismo para conocerte. Y me escondía en esa mesita, y yo quiero que usted recuerde el momento en donde el Señor lo encontró y en donde el Señor estuvo allí para usted y donde extendió su santa mano con usted. Porque quiero que usted recuerde ese momento, que para usted fue como un bálsamo, que para usted fue como lo más dulce que haya podido experimentar en su vida. Y quiero que usted se replantee si vale la pena morir por Él todos los días. Quiero que usted se plantee en su mente si vale la pena negarse a usted